Buenas miches, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de actualización acá en el Michi Trading. Como ya saben todos ustedes, día domingo, día de actualización previo a la apertura de los distintos mercados financieros. Así que vamos a hacer un análisis al corto plazo para BTC. Miren, apenas arrancamos el video, Bitcoin en 65.900. Pero lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a ver los futuros de la CME. ¿Por qué? Porque el día viernes hemos cerrado esas negociaciones en 67.260. Por lo tanto, todo lo que sea que el precio de BTC se mantenga por esa parte baja, por donde estamos nosotros ahora, 65.900 aproximadamente, dejaría un gap en el precio. Ustedes ya saben que, por lo general, en las primeras 48 horas de la apertura del mercado, el precio suele ir a rellenar ese gap. Así que en principio nos pondría con ese contexto alcista. Veremos si es que quiere rellenar en la apertura o antes de la apertura. Pero por lo tanto tendríamos que poner ese imán en la parte alta que podría ser para el precio. Fíjense que me coincide justamente con esta parte alta. Yo separé el mercado en bloques, lo separé por zonas de soporte y de resistencia para entender qué es lo que está pasando con el precio. Y habíamos hablado en el video de ayer de que Bitcoin estaba en esa lateralización y que teníamos ahí liquidez por la parte alta. Vamos a verlo en los mapas de liquidaciones. Había liquidaciones por arriba y hay liquidaciones por abajo. Y el precio tomó la liquidez de arriba y toma obviamente que la liquidez de abajo. Si nosotros tiramos un Fibonacci y calculamos los stop loss que podrían estar en el mercado, fíjense cómo el precio había reaccionado hace un momento en $66.000 y ahora se vendría a buscar esa nueva zona de soporte. Pero además de esto, el precio en H1 posee un imbalance en esta zona de acá. Por lo tanto, tenemos el precio ya muy pegado, 65.800 y 65.700 es la zona que podría venir a visitar el precio y yo creo que a partir de acá nosotros podríamos tener una especie de rebote. Recuerden que tenemos los futuros de la CME acá, por lo tanto, esta es una zona de imán, ¿eh? Esta es una zona de imán donde tendría que venir el precio. Veremos si cercano a la apertura se dirigen ahí o lo dejan para la semana. Pero el precio debería de volver hacia allá arriba. Y si tenemos este escenario, lo que vamos a tener es otra lateralización cuando recupere 65.500 aproximadamente. Y a partir de acá, lo que podríamos estar esperando es un reingreso con un retesteo para ir a buscar esa parte alta. Así que acá tienen una posible operación para que estén atentos. Vamos a dejar marcado esto en el gráfico. Vamos a comparar o a respaldar esto con las liquidaciones. ¿Por qué? Porque nos dicen algo muy interesante. Fíjense en las últimas 24 horas. Si nosotros miramos, que es lo mismo que habíamos visto en el video de ayer, teníamos liquidaciones por 66.400. Estábamos hablando de que la gente se está sobreapalancando mucho. Y ya ha liquidado en la parte baja. Y si bien ha liquidado en la parte alta, ha tomado un poco de esas liquidaciones, el mercado vuelve a insistir en que en 67.800 y casi $68.000 siga habiendo plata, siga habiendo stop loss. Así que esto también respaldaría a la apertura de la CME, incluso más arriba. Recuerden que estábamos hablando de 67.200, pero acá nos dice el mapa de liquidaciones que el precio tendría que ir casi a $68.000, hasta acá arriba, más arriba todavía. Así que en cuanto a liquidaciones de las últimas 24 horas, tenemos que el precio liquida abajo, podría liquidar arriba. Si nos vamos a los últimos 3 días, fíjense, si nos vamos a los últimos 3 días, el precio marca una zona un poquitito más abajo, 65.600 aproximadamente, que sería ir a rellenar ese imbalance de ahí. Si el precio viene, toca los 65.600 y empieza a absorber y cerramos por arriba de 65.800, es que literalmente fueron a cerrar ese imbalance, el mercado toma la liquidez pendiente que tiene que tomar y a partir de ahí ya nos podremos quedar tranquilos para que el precio haga este movimiento y quizás quedarnos por acá arriba, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Por eso, por lo general, los movimientos de fin de semana se los conoce como movimientos falsos. Por último, ya para cerrar todo esto, fíjense cómo se nos presenta de nuevo el mismo escenario que habíamos planteado hace un par de días atrás. Tenemos CBD
de volumen, contraste de fuerza compradora con fuerza vendedora, y tenemos el precio actual. Y ahora vamos a hablar de las operaciones, porque seguimos teniendo ese mismo problema con las operaciones en corto que veníamos hablando en la semana. Tenemos un mínimo, perdón, tenemos un mínimo en el precio y estamos teniendo un nuevo mínimo, que todavía no ha marcado su punto final, por lo menos por ahora. Y en cuanto a la fuerza vendedora, tenemos un mínimo que respalda, o por lo menos es en el mismo lugar, ahí, y estamos teniendo un nuevo mínimo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una clara divergencia. Tenemos que hay una fuerza vendedora por CBD, claramente hay una fuerza vendedora, por eso tenemos esos mínimos iguales, pero el precio en estos momentos, si no se pierde esta zona de acá, lo que estaría haciendo es tener una fuerza compradora. ¿Qué quiere decir esto? Que los compradores están absorbiendo la fuerza vendedora que se estaría marcando en el mercado. Esto es una divergencia alcista. Esto ya lo hemos visto y lo hemos dicho en su momento. Si vamos a mirar atrás, borramos todo esto mientras se carga la información. Si vamos a mirar atrás, esto ya había sucedido en el mercado y también lo habíamos dicho. En su momento teníamos el precio con 2 puntos de origen y teníamos un alto más alto en el precio, pero en el CBD teníamos un bajo más bajo. Y fíjense cómo teníamos una fuerza predominante de ventas, pero el precio te estaba demostrando que los compradores estaban absorbiendo esa fuerza y tenías exactamente la misma divergencia que estamos teniendo ahora, y a partir de ahí el movimiento fue alcista. Por lo tanto, en cuanto al CBD y en cuanto al precio, estamos teniendo una divergencia alcista, así que podríamos esperar un movimiento hacia la parte alta. Pero lo que más me llama la atención, que esto ya lo vamos a desarrollar también un poquitito mañana, porque me parece que es muy importante que ustedes lo puedan ver y sobre todo que lo puedan entender, es que estamos viendo que el mercado no liquida posiciones en corto. No hay liquidaciones de posiciones en corto. Tenemos que el mercado cae, liquida, se cierran contratos, por lo tanto están liquidando posiciones en largo, pero fíjense cuando el precio sube, mientras el precio sube, no se liquidan posiciones en corto. No tenemos cierres de contratos de posiciones en corto. Tenemos dos opciones. O todo el mundo se está poniendo en largos a partir de este momento, cosa que es rara, cosa que sería bastante raro porque los indicadores no nos estarían mostrando. Fíjense que la fuerza es mayoritariamente vendedora, si no, no tendríamos esa divergencia entre el precio y el CBD. O, segunda opción, que terminaría siendo un mal escenario para los que están en short o para los vendedores, es que no se están, o los stop loss están más arriba. Estamos hablando de zonas de arriba de $70.000, porque ya estamos cercanos a esos 68. La próxima zona de liquidación es en 70 y $72.000. O la gente está volviendo a abrir posiciones. Fíjense que las zonas donde el precio pega mechazos para arriba, fíjense esa zona de que el precio pega ese mechazo para arriba, que tendría que haber ido a liquidar, lo único que encontramos es apertura de posiciones. ¿Ven? Como el mercado abre posiciones, no cierra. Pero si fuiste a liquidar arriba, ¿cómo puede ser que me abras posiciones? Porque o te iban a liquidar ahí y abriste una nueva posición, o estás corriendo el stop loss. Entonces el mercado no toma eso que tiene que tomar, y acá es donde está pasando el peor escenario posible para los que están en cortos. Yo creo que el mercado, a medida de que sube y que va a liquidar, fíjense cómo en este momento el mercado estaba haciendo esos máximos ahí, y a partir de ahí tenemos una toma de liquidez. Es exactamente el mismo escenario que estamos planteando ahora. Toma de liquidez en este lugar, fíjense, en este de acá, ahí está, perdón por la desprolijidad, pero en ese mismo lugar, abajo, fíjense la vela que es. Vela de apertura de contratos. Entonces, o la gente está abriendo contratos en la punta para arriba, cosa que es muy raro, porque, repito, la fuerza de divergencia nos dice el CBD de que la mayor fuerza es vendedora, o se están abriendo contratos cada vez más arriba, en cortos. El retail está abriendo cada vez contratos más arriba, en cortos, y repito, puede ser esto que desencadene un short squeeze quizás para esta semana y que sea el motivo por el que se vea toda esa volatilidad en el mercado. Así que hasta acá la información del día de hoy.
Les repito, el análisis, creo que podremos ir a esa zona de 65.800, 65.700, incluso un poquito más, 65.500, y si a partir de ahí empezamos a ver esa reacción, si sobre todo vemos estos patrones acá en el mercado con divergencias de RSI, bueno, a partir de acá yo creo que el mercado podría reaccionar y podríamos buscar esos 67.200, incluso esos 68.000 dólares que nos marcan como zonas de liquidaciones. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Mucha información para hacer domingo de actualización. Espero que les guste. Y ya saben, si te gusta el contenido, nos apoyás un montón con tu like. Déjanos un comentario y suscríbete al canal, que mañana a las 12 del mediodía estamos haciendo vivo y proyección para toda la semana. Te mando un abrazo gigante, espero que las pases bien en este día domingo y nos vemos en unas horas. Miau, 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 miau. Miau.